Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Me da mucho gusto, hermanos. Mucho gusto, mucho placer estar aquí en este bonito, hermoso lugar que Dios ha puesto para todos ustedes. Y pues aquí extrañando a mi hijo. Yo lo extraño mucho. ¿Cuántos extrañan a mi hijo? Son pocos los que lo extrañan. Oh, digan amén. Sí lo extrañamos. Oh, bendito sea el Señor, hermanos. Es muy importante el pastor en una congregación, ¿verdad? Y es muy necesario el pastor que dirige a una grey. Y pues sí, sí me llama la atención lo que ha sucedido en esto, ¿verdad? Todo fue acomodado por Dios, todo fue dispuesto por Dios, porque realmente necesitaba a mi hija el apoyo, la ayuda, y todo lo acomodó el Señor, ¿verdad? Todo lo acomodó el Señor y todo fue pues por medio de Dios. Y nos dio el privilegio y la bendición de que ellos fueran en el tiempo preciso, en el momento preciso. Y sí necesita mucha ayuda. Como él decía, allá no hay quien lo ayude, allá no hay quien lo apoye a las personas porque todos trabajan, todos estudian, todos se mueven, todos, y no hay quien se mueva como aquí. Aquí pues tenemos la libertad esa de poder pedirle a mi tío, mi tía, mi hermano, mi hermana la ayuda, pero pues Dios acomodó así las cosas, hermanos. Y créanme de verdad que los extraño. Ya van 2 semanas, con esta van a ser 3. Ya llegan entre semana, ya me dijeron que vienen entre semana. Oh, Dios mío, disculpen. Y sí, tenemos que meditar en todo esto. Hoy en este día yo quisiera manifestarles la palabra de Dios, sí, que es muy importante para todos la palabra de Dios, pero sí es en base a la esperanza bíblica. Si han leído de la esperanza bíblica, ¿verdad? En muchos aspectos de la Biblia tenemos pues esta esperanza para todos nosotros. Nosotros tenemos tal esperanza en la palabra de Dios que realmente tiene mucho contenido, mucho propósito, mucho que manifestar realmente la palabra de Dios para nuestras vidas y más como creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí, hermanos? ¿Cuántos realmente dicen yo soy de Cristo, yo pertenezco a Cristo, yo soy de Dios? Y realmente decirle, pues yo tengo esperanza en Dios. Me acuerdo del mensaje del hermano Tony Trujillo la semana pasada. Él manifestaba y le decía a mi esposa, pues algo referente, ¿verdad? Dice a él oíd. ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo oigamos, sí, porque Él es nuestra esperanza. Y dio muchas bases bíblicas, mucho aspecto bíblico en el cual pues realmente es necesario abrir nuestros oídos y oír al Señor, y en ello nos vamos a encontrar con la esperanza que es en base a Dios y es de Dios y le pertenece a Dios. Entonces, hermanos, la esperanza bíblica es muy importante para todos nosotros, otros que hemos creído. ¿Cuántos han creído aquí? ¿Cuántos realmente tienen su fe puesta en esa esperanza? Sí, porque muchos tienen esperanza de pues hacer un sinfín de cosas aquí sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, pero olvidando lo más importante que es en el cielo. Y pues realmente tenemos que tener en cuenta al Señor todo el tiempo, nosotros como creyentes, como sus hijos, y realmente pues necesitamos tener tal esperanza de no perderla de vista, no perderla. Entonces vamos así, hermanos, a manifestarle que hay esperanza, tengo esperanza en ti, Señor, ¿sí? Vamos a empezar con una cita bíblica, o más bien una lectura bíblica en el Salmo 33, del 18 al 21.
que dice así la palabra de Dios. Espero que ya la tengan, y si no, pues yo creo que la van a poner ahí en la pantalla. Dice: alegraos, oh justos. Perdón, me fui. Dice el 18: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos, ¿qué? Confiado, hermanos, confiado en el nombre de Jesús. Hemos confiado. ¿Cuántos han confiado en el nombre de Jesús? Hermanos, y esto realmente nos debe hacer ver realmente que tenemos una esperanza. Los del mundo tendrán esperanza. No, hermano, no tienen esperanza alguna, como usted y como yo. Y esa esperanza, pues nos la ha dado el Señor. Su palabra dice que usted ni yo le escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Y ese propósito fue para darnos esperanza, hermanos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando no eran cristianos? ¿Cuántos se acuerdan cuando no eran cristianos? ¿Qué esperanza tenían? Yo tenía situaciones con mi esposa, problemas con la familia, y realmente no, pues nada más decía Dios mío, pero no era una esperanza tal. Pero sí, ya cuando vino Jesús a mi vida, vi realmente lo grandioso y maravilloso que es para usted y para mí esa esperanza, y en la cual no debo de perder la visión, no debo perder pues el orden de mis pensamientos para con Él, porque realmente Él es mi esperanza. ¿Es su esperanza, hermanos? Entonces vamos a ver que sea así su esperanza. En la definición de la esperanza bíblica dice: por su naturaleza misma, la esperanza está relacionada con el futuro. ¿Cuántos tienen esperanzas en el futuro? Para con Cristo, para con Dios. Ahorita está muy negro el panorama, hermanos, muy negro, muy oscuro el panorama. Se ven cosas que vienen, muchas cosas negras, malas y todo eso, pero dentro de ello tenemos esperanza, ¿verdad? Dentro de ello tenemos fe, tenemos confianza, tenemos ánimo para seguir adelante a pesar de... Estaba viendo unos videos de los misioneros, aquellos que realmente dieron mucho por Cristo en su vida, y sufrieron y padecieron, y hasta murieron, pero con esperanza en el Señor Jesucristo. Y dice que no negaron a Jesús, no negaron al Señor, y eso, hermanos, pues fue maravilloso lo que pasó con ellos. Pero, hermanos, nosotros debe ser algo similar también. Aquí muchos cristianos hemos perdido la esperanza aún como cristianos. No sé cuántos se hayan dado cuenta de que hemos perdido esperanza y nos vamos a lo mismo que el mundo, ¿sí? Y vamos a lugares donde no conviene, no son de Dios, y pues ahí es donde le estamos fallando al Señor y no estamos viendo que tenemos o debemos tener esperanza en el Señor siempre. Entonces, esto viendo el futuro, no sé cuántos estén esperando un buen futuro, un maravilloso futuro, un esplendoroso futuro, ¿sí? Y esperando solamente en el Señor, porque en el Señor vamos a tener esperanza grande y maravillosa, hermanos. Sin embargo, dice, abarca mucho más que un simple deseo sobre algo en el futuro. La esperanza bíblica consiste en certidumbre en el corazón, incluso una firme seguridad en cuanto a las cosas futuras, porque esas cosas se basan en las promesas y en la revelación de Dios. ¿Cuántos saben que tenemos promesas de Dios? Muchas promesas tenemos en Dios, y por eso es la esperanza que debemos de tener cada uno de nosotros y tener así en cuenta que pase lo que pase, venga lo que venga, yo voy a seguir a Cristo. ¿Quién lo cree, hermanos? Muchos no lo creen, hermanos, pero créalo de verdad, ¿sí? En Jesús hay salvación, en Jesús hay sanidad, en Jesús hay sustento, en Jesús hay muchas cosas que realmente esperamos en Él y por Él, ¿sí? Usted se ha visto en una situación crítica
y ha visto la mano de Dios en su vida, ahí está para usted. Y la bendición, la sanidad, la provisión y todo cuanto ha esperado en el Señor. Y la esperanza dice, no avergüenza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Cristo ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones, ¿sí? Y esto, hermanos, es maravilloso, que yo tenga el amor de Dios en mi vida, y yo tenga así esto realmente para pues tener así tal esperanza. Yo he confiado en Dios, yo he creído en Dios, yo sigo creyendo en Dios, yo sigo confiando en Dios. Entonces, hermanos, mi esperanza está viva, mi esperanza está viva, ¿sí? Y quiero que eso sea en ustedes también, que su esperanza esté viva, porque realmente tenemos tal esperanza que es cierta, es verdadera. Decía en la mañana a mis hermanos, ¿verdad?, que realmente tenemos un Dios de verdad, un Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, y ese es mi Dios, ese es su Dios. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decirle al mundo? Jesús es mi Señor y Salvador. Jesús es mi Dios real y verdadero. Jesús me ama realmente y ya me lo ha manifestado y le he creído y lo voy a creer por siempre. Entonces, hermanos, aún en el pasado fue pues nuestra esperanza, en el presente es nuestra esperanza, pero en el futuro también es nuestra esperanza, hermanos. Es que no tema, dice, no temamos lo que temen los hombres, ¿sí? Ellos están, ¿qué haré? ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Qué va? Y no tienen ninguna esperanza, ni de dónde agarrarse, ni de dónde tomar confianza, ¿sí? Entonces nosotros, me acuerdo de aquel tiempo, vi cuando no era creyente las profecías de Nostradamus. ¿Cuántos las saben, las profecías de Nostradamus? Nostradamus pues hizo, o sea, profetizó muchas cosas que sí han sucedido, algunas, sí, pero ya para este tiempo, ya debe de haber terminado el mundo para este tiempo. Yo lo veía así, y calamidad tras calamidad, muchas cosas malas, muchas cosas tremendas, y yo hasta tenía temor en aquel tiempo. Pero ¿saben por qué tenía temor? Porque no tenía a Cristo. ¿Saben por qué tenía miedo? Porque no tenía al Señor. Y ahora que lo tengo, no me interesa ya lo que venga, hermanos, porque estoy con Cristo y Cristo está conmigo, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a entender realmente que la esperanza que tenemos es real y verdadera, no es ficticia, ¿sí? No es mentira. Dios es un real y verdadero Dios. No hay otro como nuestro Dios y no habrá nadie como nuestro Dios, hermanos. Dice así también la palabra. El salmista lo expresa más claramente cuando compara la confianza con la esperanza. No confíes en los príncipes ni el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Hermanos, y sí, realmente nos manda que no confiemos en los hombres, no confiemos en nadie más que en Él. Él se pone en absoluta confianza para con nosotros, ¿sí? Yo sé que vienen pruebas duras a nuestra vida, vienen dificultades, vienen fuertes cosas, pero aún dentro de ellas nos va a ayudar el Señor. ¿Quién lo cree, hermanos? Yo lo creo realmente y yo lo he visto en mi vida, lo he palpado, hermanos, con mi vida, sí, que todo eso nos ha dado el Señor. Muchas bendiciones, muchas soluciones, muchas sanidades, muchas provisiones, mucho, y todo por medio de mi Señor Jesús. Y cuando más estamos atribulados, más estamos, pues sí, desesperados, no, el Señor está con nosotros, hermanos, y Él lo cumple. Dice que Él estará con nosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, hasta el fin
del mundo estará el Señor con nosotros. Entonces, qué hermoso que tengamos esa esperanza, hermanos, y no confiar en nadie más, ¿sí? Y no creer en nadie más que en el Señor Jesús. Es un Dios real y verdadero, hermanos. Dice también aquí: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Esto lo manifiesta el Salmo 146:3. Dice: por consiguiente, la segura esperanza del creyente es una esperanza que no avergüenza. Así lo dice Romanos 5:5. Es decir, no desilusiona con promesas vacías. Por tanto, la esperanza es un ancla para el creyente en medio de la vida. Eso lo dice Hebreos 6:19 y 20. Porque es nuestra esperanza y la tenemos como nuestra ancla del alma, hermanos, ¿sí? Bien segura. Cuando el barco acalla cerca de la orilla del mar, viene y pone su ancla y no se mueve, hermanos, no se mueve ahí por el ancla que está. Así está nuestra alma con Dios. Su alma, mi alma, están así de esa manera, de una manera grandiosa y maravillosa. Y esa esperanza nos ayuda en todo tiempo, hermanos. ¿Tiene dificultades ahorita, hermanos? ¿Tiene problemas? ¿Tiene enfermedades? Hermanos, acuda a Él. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados, ¿qué? Y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, yo voy a ir a Él porque en Él tengo esperanza. Y Él me va a hacer hasta descansar. Me va a ayudar en todo momento, en todo tiempo. Y en Él está mi esperanza. En Él está mi confianza. Yo tengo fe grande y maravillosa en Él. Dice después: la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aún esto no lo dice la palabra de Dios. Lo que esperamos no lo vemos, pero creemos que va a venir en su tiempo, en su momento, porque muchos quisiéramos que así fuese cuando le pedimos algo al Señor, pero no, hermanos. Espere confiadamente en el Señor. ¿Sí, hermanos? Espere confiadamente en el Señor, porque Él le va a cumplir lo que Él le ha prometido. Y Él tiene pues el cumplir sus promesas, y yo lo creo, hermanos. ¿Cuántos lo creen aquí? Dígale al que está a su lado: hermano, créelo, Él es nuestra esperanza. Entonces, esto es la definición de la esperanza bíblica, pero viene el fundamento de la esperanza del creyente. ¿Sí? Y esto tenemos un fundamento. Cristo es nuestro fundamento, hermanos. No hay otro fundamento fuera de Él en el cual podamos confiar y tener esperanza. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser conscientes de dónde está nuestro fundamento. Y nuestro fundamento está en Jesús. Jesús es nuestra esperanza, ¿sí es cierto? Es nuestro fundamento y es pues en el cual puedo creer así de una forma total, una forma real y verdadera, ¿sí? Y pues ayudémonos, hermanos, confiando así en Él. Dice: el fundamento de la esperanza segura del creyente se deriva de la naturaleza de Dios, de Jesucristo y de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen la palabra de Dios? ¿Cuántos viven la palabra de Dios? Entonces aquí se trata de eso, hermano. No nada más tener la palabra de Dios, leerla, pero sin creerla y ni vivirla, hermanos. Y nuestro fundamento por eso se basa en eso, en la palabra de Dios, para vivir realmente la palabra de Dios, de lo que Él dice en su palabra, de lo que Él nos dice que creamos, de lo que Él nos dice que vivamos, de lo que Él nos dice que hagamos. Entonces, hermanos, todo está, ese fundamento maravilloso que es nuestro Cristo. Nuestro Cristo vive, hermanos. Dígale al que está a su lado: Cristo vive, hermano. Y es necesario así creerlo, hermanos. El primer punto dice: la Escritura revelan cómo Dios se muestra poderosamente en el nombre de su pueblo. ¿Sí? Y esto nos lo dice el Salmo 22:4.
Salmo 22, 4. Dice, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Dice, por ejemplo, revela, el Salmo 22, por ejemplo, revela la lucha de David con una situación personal que amenaza su vida. Sin embargo, cuando él reflexiona sobre las acciones de Dios en el pasado, se siente seguro de que Dios lo librará. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. El poder milagroso que el Dios creador ha manifestado para el beneficio de su pueblo, fiel es evidente en el Éxodo, la conquista de Canaán, los milagros de Jesús y los apóstoles y cosas por el estilo, todo lo cual debe edificar la seguridad en el Señor, Dios como quien socorre al creyente. Y Él nos socorre a cada uno, nos da la bendición, nos da la salida, nos da la entrada, nos da la solución, nos da todo, hermanos. Ese fundamento que el cual confiamos y creemos, lo tenemos en Cristo y Él nos da todo absolutamente y con una confianza plena, total, en que Él hará lo que es necesario hacer por nosotros. ¿Sí? Es que su desesperación que sea llevada a las manos de Dios, su enfermedad que sea llevada a las manos de Dios, su necesidad que sea llevada a las manos de Dios, y todo lo que usted requiere en esta que sea llevado a las manos de Dios, pero así con una seguridad de que Él va a ser nuestra esperanza, hermanos, total, y en Él vamos a creer, vamos a confiar, vamos a ser pues bendecidos por confiar en Él. Los que no confían en Él no son bendecidos, hermanos. Los que no confían y creen en Él no son ayudados. Y usted y yo debemos de ser ayudados por nuestro Dios, que ya es nuestro Dios. No es que va a ser nuestro Dios, ya es nuestro Dios. Entonces, hermanos, tenemos así de esa manera, creer en Él y confiar en Él. No como dice, por otra parte, los que están sin Dios no tienen razón alguna de esperanza. O sea que esto nada más es para nosotros, hermanos, los que hemos creído, los que hemos confiado, pero los que no creen, no hay esperanza, hermanos, para ellos todavía. Y esto viene a mi mente y me da dolor en mi corazón ver realmente que tengo hermanos, tengo familia que aún no ha recibido a Cristo. Y esto, hermanos, me da tristeza porque ellos están sin Dios y sin esperanza. Pero yo me acuerdo también que yo estaba sin Dios y sin esperanza. Pero llegó un momento de decir, Ricardo, te voy a dar esperanza. Roberto, te voy a dar esperanza. Miriam, te voy a dar esperanza. No sé cómo se llama usted, diga su nombre. Diga su nombre usted, de usted. Diga su nombre. ¿No lo dicen su nombre? Te voy a dar esperanza, ¿sí? Te voy a dar solución. Te voy a dar, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Entonces, hermanos, confíen realmente en el Señor. Vengan tiempos malos, vengan tiempos difíciles, vengan tiempos adversos, vengan tiempos pues así terribles. No dejen de confiar en el Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, seamos sabios. Ahora, por último, tenemos el contenido de la esperanza del creyente. Es la definición de la esperanza bíblica, el fundamento de la esperanza del creyente y contenido de la esperanza del creyente. Esto contiene muchas cosas
muy importante, la suprema esperanza y confianza del creyente no debe estar en otros seres humanos, ¿sí? Ni en las posesiones, en las materiales o el dinero. Más bien debe estar en Dios, en su Hijo Jesucristo y en su palabra. ¿Lo cree, hermano? Sí, hermanos, así debe ser. A lo mejor usted tiene mucho dinero. ¿Cuántos tienen mucho dinero? Para que me presten. No se cree. Hermanos, ese no debe ser nuestra esperanza. El dinero muchos lo tienen así hasta como Dios. Dicen, el dinero vale mucho, el dinero es mucho, el dinero realmente ayuda demasiado. Pero el dinero se acaba, hermanos, el dinero termina. Las posesiones que tengan, casas, carros, buena vestimenta, bueno, todo eso se va a terminar. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra va a permanecer. Entonces, maravilloso, maravilloso, pues, que lo que contiene la esperanza de nosotros los creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí? ¿Cuántos no son creyentes aquí? Levante su mano y diga, yo no soy creyente, y a lo mejor no lo estoy creyendo. Pero créale a Dios, hermanos. Créale a Dios, que es el más importante, ¿sí? Porque yo no le estoy diciendo que confíe en mí, ni que confíe en los hermanos, ni que confíe en nadie más, que confíe en el Señor Jesús, en Dios Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos. Jehová, Jehová, Jehová. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Dice, primero hay una esperanza en la gracia y en la liberación de Dios en los sufrimientos por lo que se debe pasar en la vida actual. Nosotros los creyentes tenemos sufrimientos, hermanos. Pero si va a la historia, muchos creyentes han sufrido y padecido. Le decía de esos misioneros, sufren hambres, sufren enfermedades, sufren dolores, sufren muertes, pero con todo ello no dejaron de seguir a Jesús, no dejaron de manifestar a Jesús, no dejaron de manifestar a Dios en sus vidas, hermanos. Y a nosotros nos duele una muela y ya queremos renunciar a Jesús, hermanos. Nos duele un pie y ya queremos renunciar a Jesús, hermanos. Qué caray. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta, debemos de sufrir. Nosotros como pastores sufrimos mucho, los pastores sufrimos mucho. Quizás digan, no, pues están cuajados los pastores, tienen carros, tienen casas, tienen hermanos. Hay pastores que no tienen nada, no tienen nada, hermanos. Viven por fe, como es el deber de vivir cada uno de los pastores, que vivamos por fe y esperanza en nuestro Dios. Porque nuestro proveedor es el Señor, nuestro proveedor es Dios, y Él es el que sustituye todo lo que necesitamos y requerimos como pastores. Y hay pastores pues que sí viven holgadamente, viven bien, pero también sufren, hermanos, sufren, porque no es fácil llevar una grey, no es fácil llevar una congregación. Y si no, póngase en lugar del pastor y verá que todo lo que sufrimos, todo lo que padecimos, pero sabe que, hermanos, soportamos por amor a Dios, porque en Él tenemos nuestra confianza, en Él tenemos nuestra esperanza, en Él tenemos nuestra fe, y ese es nuestro Dios, el mismo que tiene usted, el mismo que tengo yo, hermanos. ¿Sí, hermanos? Entonces, hay esperanza en la gracia y la liberación de Dios en los sufrimientos. Dice también, hay esperanza de que llegará el tiempo en que finalmente terminarán los sufrimientos en la tierra, en que la tierra dejará de estar sujeta a la corrupción y en que ocurrirá la redención de nuestro cuerpo. Dice que los muertos en Cristo serán arrebatados primeramente. Ya los que están en los sepulcros como creyentes van a salir primero que nosotros. Bueno, si es que nosotros no estamos
ahí todavía, pero dice que seremos transformados en ese momento y llevados juntamente con ellos y así estaremos con el Señor en las nubes. ¿Cuántos tienen esta esperanza, hermanos? Allí estaremos usted y yo en las nubes con el Señor, y esto nos va a llevar de grande gozo, nos va a llenar de grande gozo, de grande alegría, ¿sí? Dice que allá en Apocalipsis también que allá en el cielo no habrá tristeza, no habrá pesar, no habrá necesidad, no habrá enfermedad, no habrá nada que nos pueda pues quitar de ese maravilloso gozo que tendremos en ese momento. Porque ya aquí tengo quizás dolor, quizás llanto, quizás tristeza, pero allá no habrá nada de eso, hermanos. Y dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está nuestra ciudadanía, hermanos? En los cielos está nuestra ciudadanía, ¿sí? Y esto es maravilloso, ¿sí? Entonces dígale a la gente, yo voy al cielo. ¿Por bueno? ¿Eres muy bueno? No, porque acepté al Salvador, a Jesucristo. Y Él es mi esperanza, Él es mi confianza, Él es mi fe. Entonces puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, bendito sea el Señor, hermanos. Y seremos transformados dice de una manera esplendorosa, maravillosa, ¿sí? En ese momento, en un cerrar y abrir de los ojos, ocurrirá eso, hermanos, ¿sí? A ver, cierre y abra sus ojos, ¿cuánto se tarda? Cierre y abra sus ojos, a ver cuánto se tarda en abrir y cerrar sus ojos. Hermanos, no nos tardamos nada, hermanos, nada, no nos tardamos nada. Y así será el arrebatamiento, así será la salvación para nosotros y el arrebatamiento para llevarnos con el Señor nuestro Dios. Bendita esperanza, bendita gloria que nos espera, y todo por estar confiando en el Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos, en Jesucristo el Hijo de Dios, en el Espíritu Santo, que es Dios sobre todas las cosas, hermanos. Entonces, tenemos así, vamos a una lectura de Romanos 8, 18. ¿Ya lo tenemos? Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada en la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que aún no ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y dice que andamos por fe, vivimos por fe y estamos por fe. Ahorita pudiera usted estar bien a gusto en su casa, estuviera bien así, de esa manera. Ahorita extraño a muchos hermanos, realmente que quisiera ver, sí, que no los veo. No sé a qué, si vinieron en la mañana, bendito sea el Señor. Pero si no vinieron ni en la mañana ni ahorita, pues se están perdiendo de este maravilloso mensaje que es en la esperanza de Dios, hermanos. Entonces, hermanos,
tengamos en cuenta que Dios sí es nuestra verdadera esperanza y confianza. ¿Vamos a creer en Él, hermanos? ¿Vamos a confiar en Él? ¿Vamos a seguir confiando en Él siempre, siempre, siempre? Tengamos cuidado, hermanos, porque sí van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir enfermedades, van a venir necesidades. Y tengamos en cuenta que yo voy a vivir confiado en el Señor. Yo voy a seguir confiando en el Señor. Yo voy a tener la esperanza puesta siempre en Él. Mi esperanza es Dios, Dios por sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, bendito sea el Señor. Y ya por último, términos bíblicos de la salvación, la esperanza de una residencia en el cielo, ya lo vimos realmente, en aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, nos lo dice Hebreos 11:10. La bendición, la bendita esperanza de los creyentes será arrebatado de la tierra para recibir al Señor en el aire, ya lo vimos. Y cuando los creyentes lo vean como Él es y lleguen a ser como Él es, ¡qué maravilloso! ¡Qué grandioso! ¿Cuántos han visto a Dios, hermanos, en su vida? ¿Cuántos han visto a Dios? Les voy a decir que nadie hemos visto a Dios, hermanos, pero tenemos una esperanza tremenda, tremenda en el Señor, de que existe, de que es. Y aún no lo hemos visto, pero creemos que existe, que es. Y Él nos lo ha dado a conocer. Yo realmente decía, Dios mío, como les decía en aquel entonces, pero no. Ahora puedo decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi todo, Señor. Y todo te lo debo a ti, Señor. Entonces verdaderamente somos privilegiados, hermanos. Somos privilegiados. Ahorita muchos de afuera a lo mejor quisieran estar aquí por sus necesidades, aflicciones, tristezas y todo lo que les embarga. Pero hermanos, usted y yo que ya estamos aquí, que ya hemos confiado en el verdadero Dios, como lo dice la primera epístola de Juan, que estamos en el verdadero Dios, y eso, hermano, nos da plena confianza. Entonces, hermanos, ánimo, hermanos, ánimo. Cristo vive, y es verdadero Dios, verdadero Señor y Salvador, ¿sí? Y tengámoslo así en cuenta siempre, siempre, porque Él es el Señor y necesitamos de ese Señor maravilloso y grandioso que es y debe ser en nuestras vidas, hermanos. Entonces, hermanos, no sé qué, pues seguir manifestando, pero realmente tenemos que tener confianza en Dios. En la mañana le decía que prediqué, sí, de la confianza también en Dios, pero como algo que es muy necesario para nuestras vidas, tener deseos de Dios. ¿Cuántos tienen deseos de Dios? ¿Desean a Dios? ¿Tienen confianza en Él y pueden desear en Él? Hermanos, desee de Dios, hermanos. Dele su tiempo al Señor. Dele su tiempo a Dios. Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena servir a Cristo. Vale la pena trabajar por Cristo. Vale la pena vivir por Cristo. Dice ahí en Romanos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense hasta qué grado tenemos esa esperanza de que hasta en la muerte va a ser maravillosa también para nosotros. Decía un hermano hace tiempo, ya murió, pero falleció y los hermanos que estaban a su alrededor estaban orando y estaban orando. Se murió y él estuvo en presencia de ángeles. Y cuando regresó, hermano, le dijo, ya, por favor, no estén orando porque regrese.
mejor oren porque ya me vaya con mi Señor. Bendito Señor que nos da tal esperanza así aún en la muerte. Hermanos, les deseo lo mejor a esta congregación y deseo que realmente tengan una verdadera esperanza en el Señor, que crean realmente en Él, no nada más de labios. A mí me llaman la atención los fariseos, hombres que de labios me honran, les decía el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Así les manifestó el Señor con esas palabras, porque ellos sí conocían la ley, conocían de Dios, pero hacían muchas cosas malas, muchas cosas terribles, muchas cosas que no eran de acuerdo a Dios. Por eso él decía, hombres que de labios nada más me honran. Y espero que nosotros no seamos así, confiemos en el Señor y tengamos la esperanza en el Señor siempre, siempre, siempre. Y nos aboquemos a decir, tú eres mi Señor. ¿Cómo le van a decir? Díganlo con fuerza, tú eres mi Señor.